Hola, soy Javier Bardaza y esto es Misión Más Vida. Hoy tenemos al director de la base de Juventud con una Misión Chile. Él es pastor, misionero y también es abogado. Con nosotros está Ricardo Rodríguez. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, como decíamos, sos director de Juventud con una Misión Chile. ¿Desde el año estás en Chile? Estoy del año 79, 1979. Ya hace un tiempito ya. 38 años. ¿Casado, con hijos? Casado con 2 hijos chilenos. ¿Todos chilenos? ¿Vos sos argentino? Yo soy argentino. Muy bien. Bueno, vamos a hacer algo rápido ahí tu historia. Para hacerla corta, te fuiste a Chile para ser misionero, Dios te habló. Sí. Pero acá en Argentina vos estabas estudiando abogacía. Sí, completé mis estudios de abogacía en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Y sí, pero mi llamamiento era ser misionero. Así que soy misionero abogado. Misionero abogado. Bueno, he escuchado por ahí que tenés como una visión muy aguda o un punto de vista muy agudo en cuanto a la sociedad, a la manera de pensar. Y lo que queremos hablar hoy es evangelizar los pensamientos. Si bien podemos evangelizar a las personas, pero hay algo más grande que son las ideas, son la manera de que las personas comunican, hacen. ¿Cómo hacemos para poder evangelizar a los pensamientos? ¿De dónde viene esa idea? La idea viene de Jesús. Generalmente nosotros hablamos del evangelio, de evangelizar, como la evangelización de las personas. Pero cuando uno nota la vida de Jesús, se encuentra con que Él evangelizó el pensamiento. ¿Cómo se evangeliza el pensamiento? Cuando se opone a una idea que está en una sociedad, otra idea, otro pensamiento que va de acuerdo a los pensamientos de Dios y que desafía esa idea. Por ejemplo, el ojo por ojo, diente por diente, fue cambiado por Jesús cuando habló de amar a los enemigos. El pensamiento que imperaba en la sociedad era la ley del talión, claro. Amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Y Jesús hizo esto desafiando muchas ideas. Desafió el día sábado, por ejemplo, sanaba los sábados, comía con los pecadores, dignificó a los niños, dio importancia a la mujer. En fin, hizo una cantidad de cosas que hoy diríamos, pero todo lo que hizo Jesús es un desafío al pensamiento de esa época. Claro. Y que va a tener mucha influencia en el Imperio Romano y del Imperio Romano en nuestras sociedades. Ahí van cambiando todas las maneras de pensar y aún las políticas también y las Bueno, la política siempre se basa en la moral. Claro. Cambió completamente la moral. Imagínate que el Imperio Romano pensaba que a los niños que nacían débiles o deformes había que matarlos. La moral cristiana cambia eso legalmente en el año 374 después de Cristo. El Imperio Romano o la cultura greco-romana pensaba que la mujer no tenía valor. Los cristianos cambian eso cuando el apóstol Pablo dice que en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer. El Imperio Romano pensaba que la esclavitud, esto venía del pensamiento griego, era algo natural. Hombres nacidos para mandar, hombres nacidos para obedecer. Pero el pensamiento bíblico es que Dios creó al hombre, varón y hembra, a su imagen y semejanza, es decir, que todos son iguales, por lo tanto no se justifica la esclavitud. Y Pablo dice que en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre. Entonces es un desafío, hay que ubicarse en esa época, claro, que está desafiando paradigmas muy potentes que estaban allí. Y eso genera todo un conflicto y un choque con la misma sociedad actual, me imagino, porque Pablo tuvo en aquel tiempo, sociedad, y creo que en este tiempo también. Bueno, absolutamente, el Imperio Romano por eso persiguió a los cristianos, claro, porque mientras que los romanos mataban a los niños débiles o deformes, los cristianos los adoptaban. Y eso iba en contra de la ley romana, que decía que se prohibía criar a este tipo de niños. Y los cristianos lo adoptaban. Claro. ¿No es cierto? Los cristianos estaban en contra del circo romano, que finalmente lo abolieron, los cristianos. Estaban en contra de la esclavitud. Estaban por dignificar a la mujer. Entonces todo esto era un desafío muy potente a la sociedad de su tiempo. Y eso podemos hacerlo paralelamente a nuestro tiempo ahora. ¿Vos qué ves? ¿Cuáles son estos pensamientos, paradigmas que están rigiendo la sociedad hoy en día? Bueno, básicamente hay un paradigma humanista ateo y también un paradigma postmodernista. El paradigma humanista ateo, por ejemplo, en las universidades donde nosotros estudiamos, cuando yo estudiaba Derecho, nunca comenzó la carrera a partir de Dios. La carrera comenzaba a partir del hombre. Por ejemplo, es un paradigma. Claro. ¿Por qué una carrera tiene que comenzar a partir del hombre? Porque hay una cosmovisión detrás que se llama
cosmovisión humanista atea. Desde una cosmovisión bíblica, el derecho, la historia y todo lo demás comienza con Dios. En el principio creó Dios. Claro. Entonces es un desafío concreto que nosotros podemos hacer en las universidades. Por ejemplo, habría que preguntarse por qué hay que enseñar evolución en los colegios. ¿Ya? La evolución es una teoría científica, por eso se llama teoría de la evolución, claro, y muy difícil de comprobar. Pero si enseñamos en función del pluralismo y de la diversidad, enseñamos la teoría de evolución, debería enseñarse también la teoría del diseño inteligente. ¿Ya? Porque hay una cantidad de científicos que sostienen, claro, la teoría del diseño inteligente. Deberíamos enseñar ambas. Hoy en los colegios se enseña una más. Entonces tenemos que abogar que haya un cambio en este sentido. Hay un desafío al pensamiento. Claro, tenemos que dar a los niños la oportunidad de que ellos también puedan pensar y ver cuál es la evolución o la creación. Exactamente, estamos por un pensamiento libre, especialmente en una sociedad postmodernista donde se habla de inclusión, diversidad, pluralismo, democracia, tolerancia, claro, no discriminación. Nos encontramos que parece que los tolerantes se han convertido en intolerantes. Totalmente. Porque toleran sus propias ideas, pero no toleran a los que piensan diferente. Yo creo que debe ser incluida en las universidades, en los colegios, todo el pensamiento. Claro, eso es un buen punto porque a veces nos callan o callan a lo que quieren decir algo contrario y diciendo, no, ustedes son los intolerantes, son los homofóbicos, son aquellos que no toleran la diversidad. Es que la tolerancia no significa ausencia de convicciones. Claro. La tolerancia solamente la pueden practicar aquellos que tienen fuertes convicciones. Pero el concepto de tolerancia a través del tiempo cambió. Por ejemplo, antes tolerancia era que yo podía expresar mi convicción, pero tenía que respetar la convicción del otro, que también la podía expresar. Hoy en día tolerancia es que tú no puedes expresar tu convicción, porque si la expresas significa que estás tratando de imponer tu punto de vista. Entonces tolerancia hoy es no tener convicciones fuertes, que da todo lo mismo. Claro. ¿Ya? Es una ausencia de convicciones. Es todo ambiguo. Es ambiguo, es decir, ser ambiguo es hoy ser tolerante. Pero en realidad el verdadero tolerante es solo aquel que tiene convicciones fuertes. Si no, no es tolerante. Cuando una persona tiene ausencia de convicciones, el problema es que no tiene identidad, no sabe para dónde va. Cuando tú no sabes dónde vas, cualquier tren te sirve. Claro. Pues no sabes a dónde vas. Y tenés miedo de tomarte cualquier tren después. Claro, es decir, total, ¿cuál es mi destino? No tengo idea, claro, me da lo mismo el norte o el sur. Eso no es tolerancia, es ausencia de convicciones. Los cristianos tenemos que ser tolerantes, pero no ausentes de convicción. Totalmente, podemos decir, tenemos que ser como radicales en el sentir, esto dice la Biblia, pero bueno, si vos querés hacer eso, es tu decisión. Exacto, nosotros no podemos imponer. Totalmente. No, pero sí, sí podemos hablarlo. Exactamente. Y no podemos acomplejarnos para decir lo que entendemos que es la verdad y la justicia. Sí. Hoy por hoy, como he visto también a muchos que tienen miedo de hablar por si lo van a demandar, si no lo van a demandar, si lo van a decir cosas, y el cristiano se está callando más que por tener algo que decir, sino por miedo. Miedo a, bueno, que me encuadren o me cataloguen de tal cosa. Bueno, yo creo que esto nos va a llevar a un tipo de persecución, indudablemente. Nos va a llevar cuando expresamos nuestras convicciones firmes. Esa es la historia de la Iglesia a través de los tiempos. Cuando nos acomodamos, entonces no tenemos persecución, claro, y hasta podemos gozar de ciertas prebendas y privilegios. Pero no podemos vender nuestras convicciones por un terrenito, no podemos vender nuestras convicciones porque nos den ciertos privilegios, no podemos vender nuestras convicciones porque nos den cierta posición política. No lo podemos hacer. Es como vender por un plato de lentejas, vender nuestra primogenitura. Como iglesia no lo podemos hacer. Totalmente. ¿Y cómo podemos hacer nosotros como cristianos para poder discipular en el área de los pensamientos, de la razón, y llevar estas ideas a través y filtrarla a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios? Bueno, primero hay que entender que la Biblia no es un libro de religión. Ese es un paradigma que tenemos que atacar dentro de la propia iglesia. Cuando nosotros creemos que la Biblia es un libro de religión nada más, lo que hacemos es, se produce una dicotomía, un dualismo. La Biblia sirve para la iglesia, pero no sirve para la vida de todos los días. En estos momentos yo estoy discipulando un grupo de políticos que no son cristianos. Muchos de ellos son ateos, pero les estoy enseñando los principios bíblicos de política, ¿ya? Y vienen a mis conferencias.
Es una cosa extraña, ¿no es cierto? Es loco, sí. Pero el asunto es, lo hacen. Porque yo les hablo de que no estoy mencionando, no estoy hablando de religión, estoy hablando de líneas de pensamiento en la política. Y cuando nosotros podemos entender que la Biblia tiene principios de economía, de política, que la Biblia tiene principios de educación, que tiene principios de arte, de comunicaciones, es tremendo. Imagínate en el mundo de las empresas o del comercio, un principio bíblico como no te apresures a hacerte rico, porque habrás de destruirte. Es un tremendo principio empresarial ese. Sí. ¿Ya? Que no te apresures, que hay que hacer un prototipo primero, que hay que avanzar paso a paso. Si te apresuras, te destruyes. Bueno, eso es un principio bíblico. Miren un principio político. El efecto de la justicia será la paz. ¡Wow! Es decir, que la paz no es ausencia de guerra, Claro. es producto de la justicia. Es un principio político. Que, por ejemplo, cuando hay un conflicto armado o cuando hay una dictadura y que decimos que haya paz, que haya perdón, no, un momentito, tiene que haber justicia. Claro, totalmente. Porque sin justicia no hay paz. Paz no es ausencia de violencia, es fruto de la justicia. Es un principio de política. Es cuestión de sumergirse en la palabra y empezar a investigar. Es cuestión de lo que dice la misma palabra, escudriñar las Escrituras, es decir, investigarlas en esas áreas en particular. Y eso produce un tremendo efecto en la transformación de la sociedad. Y acá viene la pregunta también, ¿quién define el bien y el mal? Porque antes lo que era malo, ahora es bueno, y lo que era bueno, ahora es malo. ¿Quién define? Bueno, el problema que tenemos hoy, no sé si tú sabes que el año pasado la palabra catalogada como la más novedosa del año fue posverdad. ¿Ya? Posverdad, es decir, Posverdad. como la verdad ya no está más de moda. Ya la superamos. La superamos. Ahora lo que hay son relatos. Cada uno tiene su propia verdad. La verdad objetiva desapareció. Entonces, cuando desaparece la verdad, también desaparece el concepto de bien y mal. Porque si tú dices, esto es bueno, la pregunta es, ¿verdad? ¿Para quién es bueno? Bueno, para mí es bueno, sí. Para él tiene su verdad. Por lo tanto, tiene su propio bien y su propio mal. Qué interesante, el padre del posmodernismo, que es Nietzsche, es lo que él sostenía. Él decía, cada uno tiene que crear su propio bien y su propio mal. Es decir, imagínate que yo creo mi propio bien, que es matarte a ti. Mal para mí. Resulta que es mal para ti. Claro. No se puede vivir de esa manera. Pero cuando uno debilitó la verdad, por eso la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Es decir, la verdad no se puede vender. Porque si nosotros dejamos, o llegamos al concepto que no hay verdad, el problema es que no podemos definir el bien y el mal. Si hay un Dios, el bien es lo que Dios dice que está bien. El mal es lo que Dios dice que está mal. Quitemos a Dios. ¿Quién dice lo que es bueno y lo que es malo? El hombre. La pregunta es, ¿cuál hombre? Claro. El hombre nazi dirá que es bueno matar a los judíos, pero parece que los judíos no piensan así. ¿Ya? El hombre rico dirá que tiene más valor que el pobre, pero ¿quién lo dijo eso? El rico. El hombre macho dirá que tiene más valor que la mujer. Adivinen quién lo dijo eso. El hombre macho. Claro, totalmente. Es decir, cada uno va a establecer los valores de acuerdo a su propia conveniencia y utilidad. Así que se reemplaza verdad y justicia por conveniencia y utilidad. Este es el problema que tenemos hoy. Entonces también el concepto de bien y mal, podemos decir que también lo aprendemos. Lo vamos adquiriendo durante la vida y vamos modificándolo para nuestra conveniencia. Lo que pasa es que hoy la moral se define como una construcción social. Claro. Es decir, que la sociedad va a definir lo que es bueno o malo de acuerdo a su conveniencia. Desde el punto de vista bíblico, el bien y el mal son principios, no son valores. Los valores son intercambiables, es decir, lo que era malo ayer hoy puede ser bueno y mañana malo otra vez. Los principios son inmutables. Lo que era malo ayer es malo hoy y es malo mañana. Es decir, es una verdad objetiva. La construcción social significa que cada sociedad edifica de acuerdo a su conveniencia. ¿Cuál es el problema de eso? Que hay dos problemas. Primero, que los medios de comunicación podrían manipular cómo piensa una sociedad. Claro. En una sociedad, más o menos las estadísticas dicen que el 1% toma las decisiones. El 10% se entera y el 90% no tiene idea. Sigue la corriente. Es decir, sigue la corriente. Es decir, que ese 90% puede ser fácilmente manipulado. ¿Ya? Las sociedades se equivocan. La sociedad alemana se equivocó con el partido nazi.
No es que se equivocó Hitler, la sociedad alemana conocía el pensamiento de Hitler porque él lo escribió en 1921 en su libro Mi lucha, y sin embargo lo eligió. Es decir, una sociedad se equivocó completamente. Las sociedades se equivocan. Y si además de eso le agregamos lo de los medios de comunicación, un pequeño grupo bien organizado y que comunica bien podría convencer a una sociedad de algo que no está bien y presentarlo como bueno. Totalmente. Hay una conocida ventana, se llama la ventana de Overton, que es cómo puedes llevar adelante un pensamiento que va desde lo repugnante hasta lo legal, como por ejemplo la legalización del canibalismo. Eso no puede ser, es repugnante, pero te muestra los pasos que hay que seguir para convertir algo de repugnante en algo debatible, deseable, aceptable, legal. Y hay pasos muy concretos para manipular una sociedad. Claro. Se puede hacer. Qué loco, y es muy fuerte porque si hablamos de canibalismo, pero también podemos hablar de la pedofilia. Bueno, para mí es el mejor ejemplo, mejor que el canibalismo, porque el canibalismo sonaría todavía muy distante, pero la pedofilia no está tan distante. Tan lejos. Tú sabes que hubo un partido en Holanda que se quiso constituir teniendo como fundamento la práctica legal de la pedofilia. Fracasó porque no logró los votos suficientes. Pero eso no quiere decir que no haya un buen grupo que piense así. Claro. ¿Ya? No, ya, como hablamos, lo que hoy es malo, mañana es bueno, se pueden volver a levantarlos más bien tranquilamente. Absolutamente. Y no ahora, por favor, no los llames pedófilos. Llámalo derechos sexuales y placenteros del niño. Claro, porque lindo. Pedofilia ya es una discriminación. Claro, totalmente, es verdad. Hay que cambiarle la palabra y suena más bonito. Claro, porque el lenguaje es muy importante. Claro. El lenguaje es muy importante. Sí, porque ya pedófilo es muy chocante. Claro, exactamente. ¿Qué te iba a decir? Mirá, cuando uno quiere prepararse para poder hablar, debatir, poder intercambiar ideas con todas estas personas, tanto de la política como en diferentes lados, tenés que prepararte, sí. Tenés que estudiar y tenés que ir a la universidad. Pero muchas veces, cuando un joven va a la universidad, la fe se les diluye o desaparece. Hay muy pocos los que se mantienen firmes en la fe. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en primer lugar, obviamente hay que mantener un nivel espiritual dentro de la universidad, pero también hay que mantener un nivel intelectual. Y cuando yo estudiaba se me resolvió muy fácil el problema. Y esto sería bueno compartir con los estudiantes. Genial, sí. Es por lo siguiente. La universidad parte de un paradigma de fe. Cualquier carrera, por ejemplo, si uno dice la carrera de sociología, psicología, historia, abogacía, ¿cómo se llaman esas carreras? Humanistas. Humanistas. Claro. ¿Qué significa humanista? Que parte en el hombre, sigue en el hombre y termina en el hombre. Ese es un paradigma de fe. La pregunta es ¿por qué alguien definió que parte en el hombre? Es una decisión. Claro. No está basada en ninguna situación empírica. Es una actitud de fe. Ya vamos a estudiarlo sin tener en cuenta a Dios. Ese punto de partida es como subirse a un ómnibus que va al norte y uno quiere llegar a Tierra del Fuego. Nunca llegará. Claro. Porque el primer paradigma del cual partió la carrera es que parte en el hombre, sigue en el hombre y termina en el hombre. Nunca va a buscar a Dios. Nunca va a buscar a Dios. Es decir, la carrera no te va a llevar a Dios. Pero a partir de un paradigma falso, uno puede hacer una construcción, un silogismo, un argumento lógico que te presenta lo que te están diciendo como algo lógico, coherente, racional, pero que no es verdad. Porque para que algo sea verdad, es muy diferente a que sea lógico. A más B igual C. Pero para que A más B sea C verdadero, A y B, las premisas tienen que ser correctas. Claro. De lo contrario, yo tendría una conclusión lógica, pero no es correcta, porque una de las premisas es falsa. Por ejemplo, si yo dijera que la felicidad consiste en la cantidad de bienes materiales que uno posee, sería la premisa A, parece que sería falsa esa premisa. Pero a eso le sumo la segunda premisa B, donde digo que para
tener mucho dinero hay que trabajar duro. Digamos que podría ser verdadera eso. No importa si fuera falsa. Pero A más B te da una conclusión lógica, que es que hay que trabajar duro para obtener dinero para así ser feliz. La conclusión es lógica, porque viene de la suma de A más B. Pero una de las premisas, por lo menos una, es falsa, que la felicidad viene por la cantidad de dinero que tienes. Por lo tanto, la conclusión es lógica, pero es falsa. El problema con nuestros estudiantes en la universidad es que no disciernen entre lógica y verdad. Lógica es el resultado coherente de la combinación de esos elementos. Verdad, las premisas tienen que ser. Entonces, tienen que ser verdaderas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un joven entiende esto, de que partió su carrera con una premisa falsa, entonces tiene un ojo más crítico a decir, claro, esto es así, porque partiendo de una premisa falsa se construye todo un sistema. Por lo tanto, yo voy a examinarlo todo y retener lo bueno, sabiendo que la premisa del cual se partió es falsa, que ese ómnibus en el que me subí va al norte, no al sur. ¿Y qué pasa después cuando se recibe? Lo que tiene que hacer ese joven es reinterpretar su carrera, estudiar por sí mismo la carrera en base a los principios bíblicos. Y uno se encuentra con cada sorpresa. Yo me encontré con cada sorpresa en mi carrera, que mucho de lo que había estudiado de ninguna manera corresponde, es decir, de ninguna manera corresponde a lo que me dijeron, sino que tiene un fuerte principio bíblico. Y eso es, reestudiar eso me cambió aún mi concepto del derecho. Y eso lleva mucho esfuerzo más, y más concentración y más dedicación también. Todo profesional cristiano tiene que ir un paso más, Claro. hacer la reinterpretación de su carrera. Imagínate, mira un profesor de historia que se enseña sobre Cristóbal Colón, ¿no? Sobre el descubrimiento de América. Y el profesor enseña lo que a él le enseñaron en la universidad. Y dice, bueno, Colón fue a las Indias a comerciar las especies. Quería encontrar una nueva ruta para comerciar las especies. Pero cuando yo hice la investigación de Colón, me di cuenta que eso es un motivo, es verdad, pero hay otro motivo más poderoso, que no nos enseña en el colegio. Y es que Colón tuvo un llamamiento de Dios para ir a predicar el Evangelio a las Indias. Ahora, esto está en sus documentos. Pero nadie lo dice. Está en el libro Profecías, está en las cartas al Lama, que eran las cartas a la reina Isabel, está en el diario de Colón, escrito en la breve historia de Indias, está en muchos lados, pero no hay una sola mención a eso. ¿Por qué? Porque una línea de pensamiento humanista silencia todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Qué tiene que hacer un profesor de historia? Reinterpretar, ir a los documentos y ver dónde Dios está presente. Claro. Y lo encontraríamos en muchos lugares. Wow. Qué interesante. 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 Es interesante. Claro, porque vos vas a la escuela y te enseñan desde el punto de vista que le enseñaron a ellos, y todo viene como una cadena, y nadie se tomó el tiempo de averiguar esto. Bueno, ¿y cómo fue? Que escuchaba también otro día vos del hospital. O sea, sabemos cómo empezó todo, pero no por qué nació los hospitales o la enfermería. Claro, claro. Los hospitales nacen por el concepto de hospitalidad. Claro. Y el concepto de hospitalidad es un concepto bíblico, que era dar lo que dice Jesús, porque estuve enfermo y me visitaste, me cubriste. El hospital era dar hospitalidad a personas que estaban vulnerables por la enfermedad. Es una idea tremenda. Totalmente. Es increíble dar. A veces los hospitales hoy no son así, no son tan... No, Pero nada. el asunto es, podríamos retomar el Claro. concepto bíblico de que es hospital, que viene de la palabra hospitalidad. Está bueno ese. Pero, ¿cómo hacemos para que esto, bueno, por muchos años, o en el siglo, los cristianos cambiaron paradigma, como habíamos dicho al principio, cambiaron sociedades enteras porque fue una revolución? ¿Qué tendríamos que estar haciendo nosotros hoy para que eso volviera a suceder? Creo que en primer lugar lo que tenemos que hacer es eliminar el dualismo en la iglesia. Dualismo es cuando uno vive una vida en la iglesia y otra fuera. Ese es un tipo de dualismo consciente, pero está el otro tipo de dualismo inconsciente, que es cuando yo aplico los principios bíblicos a mi vida en la iglesia y quizás también en mi hogar, pero no lo aplico en mi carrera. Creo que los cristianos lo que tenemos que hacer es, dirigidos por el Espíritu Santo, entender que la Biblia y el Espíritu Santo no son para la iglesia solamente,
sino que vamos a introducirnos en las diferentes áreas de la sociedad y usar la palabra de Dios y al Espíritu Santo en áreas como la economía. Es interesante ver, por ejemplo, que cuando José interpreta el sueño de Faraón acerca de las vacas gordas, recuerda las vacas flacas, de hacer graneros, ese era un sueño espiritual de tipo de política económica. Porque lo que le estaba diciendo es, haz graneros porque en tiempos de abundancia hay que guardar para los tiempos de escasez que vienen. Política económica pura. Totalmente. Y eso fue un sueño espiritual. Es decir, el sueño espiritual no fue para interpretar a ver cuántos ángeles estaban parados cerca de Jesús el otro día, sino el asunto es... Y ahora la vida real. Es cómo se hacen negocios. Claro. Cómo se hace política. Daniel capítulo 2 habla de los diferentes imperios que iban a venir y cómo el reino de Dios iba a permanecer para siempre, pero todos esos imperios iban a caer, que era el imperio de Babilonia, de los medos y de los persas, de los griegos y de los romanos, y después las naciones actuales. Es interesante ver que era un sueño de carácter político, pero revelado por Dios, de los imperios que iban a venir. Y así nosotros podemos encontrar principios en la educación, en el arte. Imagínate en el arte lo que dice Filipenses 4:8, como ¿qué es arte cristiano? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué tiene que dar el arte? Todo lo que es verdadero. No es solamente arte cristiano lo que hable de Dios, sino todo lo que es verdadero. Cualquier cosa que es verdadera puede ser objeto de nuestro arte. Es muy bueno. Es y es muy grande, es un amplio, o sea, te abre la perspectiva. Totalmente. Exactamente. Ricardo, nos queda quedando nada de tiempo. Pero antes me gustaría que pudieras, ahí tener la cámara, decirle algo a estas personas que quieren afectar a la sociedad y no se animan o no saben cómo empezar. Todo tuyo la cámara. Mira, yo quiero decirte lo siguiente. Cuando yo estaba en mi último año de universidad es donde tuve este sentido de poder entrar a las áreas de la sociedad. Yo empecé a orar a Dios. Dios me ha abierto muchas oportunidades en diferentes áreas: política, educación, arte, negocios, iglesia, en las diferentes áreas de la sociedad. La sociedad se divide en áreas. Es importante entender que todo lo que tú haces de palabra o de hecho es para la gloria de Dios, en nombre de Jesús y para el Señor. Por lo tanto, si tú eres profesor, deja de ser profesor y conviértete en un misionero a la educación. Si eres abogado, deja de ser abogado y conviértete en misionero a la justicia. Si eres médico, deja de ser médico y conviértete en un misionero a la salud. ¿Tú entiendes? No te estoy diciendo que dejes estas carreras, sino que haya un cambio de mentalidad. Ahora yo no estoy para ejercer un trabajo, una profesión, estoy para afectar esta área de la sociedad. Y no solamente educación significa evangelizar la educación, no solamente significa evangelizar a los estudiantes, a los profesores, a los directores de escuela, sino que hay que evangelizar la idea misma de educación. Es decir, el paradigma de lo que hoy es educación, hay que desafiarlo. Por ejemplo, de transmisión de conocimiento a transmisión de vida, de acuerdo a los principios de Dios. De transmitir conocimiento a transmitir fe, virtud y conocimiento. Al lugar de interpretar solamente que educar es desarrollar la mente y el cuerpo, que educar sea desarrollar el espíritu, la mente y el cuerpo. Esos son paradigmas que nosotros podemos cambiar en las diferentes áreas de la sociedad. Así que, obviamente, ese es mi desafío para ti. Y compromiso con Cristo, entrega total a Él. Gracias, Ricardo, por tu tiempo. Sé que tu agenda está muy apretada, pero muchísimas gracias por estar. Sí, queríamos también antes, ¿qué es esto? Mira, esto yo, dos cosas. En primer lugar, tenemos una escuela. Tú me dijiste, ¿cómo podemos progresar en esto? Bueno, tenemos una escuela que se llama de Cosmovisión en Santiago de Chile, que hablamos de cómo transformar el arte, la educación, el gobierno, y comienza el 14 de enero del año que viene y dura hasta el 22 de febrero. Son 6 semanas. Allí analizamos películas, noticieros, telenovelas, todo esto. Leemos libros de ateos,
todo este tipo de cosas para analizar qué es lo que va detrás, qué filosofía va detrás. Y yo hice una serie de DVD, son 6 a 7 horas que hablan de estos temas, son con PowerPoint, todo eso. Y se llama Cosmovisión Bíblica o Transformación de la Sociedad. ¿Ya? Es muy interesante. Sí, y lo quiero recomendar para los que tengan ¿Dónde lo podemos mucho conseguir interés. ¿Te escriben? Aquí en Juventud con una Misión. Juventud con una Misión. ¿Sí? Ya sea en cualquiera de sus sedes. ¿Ya? Ahí abajo vamos a aparecer para... Muy bien. Y también tenemos este libro. Este libro lo escribió nuestro director, Loren Cunningham, porque habla de la cosmovisión bíblica de finanzas. No es de prosperidad. No de prosperidad, sino que habla de principios concretos de cómo llevar adelante nuestras finanzas. Se llama Viviendo al Borde. Da la idea que uno se va a caer al precipicio, pero no se cae porque Dios le sostiene. Totalmente. ¿Ya? Y quien lo escribió, que lo conocemos bien, vive lo que escribió. Entonces, por eso lo quiero recomendar. Fe y Finanzas Viviendo al Borde. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. No tengas miedo si querés, si Dios te habló de entrar a alguna diferente área de la sociedad y vos decís, no sé cómo hacer, me da miedo. No tengas miedo. Jesús está ahí. Lo único, compartir la verdad de Cristo en todas las áreas de la sociedad. Jesús es la vida. Y cuando vos vivís en verdad, vivís libre. Porque Jesús es la verdad. Por eso siempre decimos en este programa que la verdad vence todo. Te esperamos en el próximo programa de Misión Más Vida y gracias por estar ahí.